Bueno, resulta que nosotros en la clase pasada estábamos estudiando la última parte de la clasificación de las funciones, donde estábamos viendo las funciones racionales. Y habíamos visto de que las funciones racionales se podían escribir como una función f de x que era de la forma un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. A esto que está acá es lo que nosotros vamos a llamar funciones racionales. ¿Ok? Numerador, un polinomio, el denominador, un polinomio. Recuerde que por ahora lo que estamos haciendo nosotros es el estudio de la clasificación por medio del modelado de funciones. La parte importante que viene ahora, que no vimos en la clase pasada, es lo que nosotros vamos a llamar funciones algebraicas. En las funciones algebraicas las vamos a definir. Y las vamos a definir de la siguiente forma. Una función f de x se dice que es algebraica si se puede construir usando operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la radicación, que es la parte de aplicar las raíces, los radicales. Entonces, esto implica de que cualquier función racional es una función algebraica. Vamos a escribir algunos ejemplos de este tipo de funciones. Uno podría decir, bueno, yo puedo tener una función f de x que sea la raíz cuadrada de x elevado a la 3 sobre x más 5. Fíjense que arriba yo tengo una función raíz y en el denominador tengo una función lineal y el cociente de dos funciones. Es decir, que tengo raíz, división de dos funciones. Esto es una función racional, pero también es una función algebraica. Yo puedo tener otro ejemplo con otra función que yo pueda llamar h de x, que yo diga, bueno, en esta parte que yo tengo acá, yo puedo escribir un término de la forma 1 sobre la raíz de x y yo le sumo por acá x al cubo menos 3. Esto que está acá es la suma de tres expresiones. Aquí tengo un cociente, aquí tengo un grado 3 y aquí tengo un término constante. Entonces fíjense que esto proviene de la suma de varias funciones. Eso es importante para aclarar, porque recuerden que nosotros estamos viendo en todo caso la clasificación de las funciones de acuerdo a su perspectiva en función de cómo se construyen. Ya después de haber visto esto, nosotros entramos a la parte de lo que son las funciones trigonométricas. En las funciones trigonométricas, por ahora, nosotros vamos a estudiar son las gráficas de las funciones, los dominios y los recorridos. La parte de resolver una ecuación, resolver una identidad, resolver un sistema de ecuaciones trigonométricas queda para la segunda unidad. Las dos funciones primordiales que nosotros vamos a estudiar en las funciones trigonométricas por ahora son la función f de x, que yo voy a llamar el seno de x, recordando siempre que este x es el ángulo para nosotros. Y la otra función f de x que nosotros vamos a estudiar es el coseno de x.
Aquí no lo vamos a estudiar en triángulo. Aquí simplemente lo vamos a estudiar en el plano para ver cuál es el comportamiento de ello. Ahora, ¿qué es X para nosotros en una función trigonométrica? Es un ángulo. Y el ángulo que yo tengo acá en el eje X va a estar representado de medio de dos formas. Uno, se puede representar por medio del sistema radián. En el sistema radián es donde yo utilizo a pi. Y también se puede presentar en el sistema sexagesimal, que es donde yo trabajo en grados. Por supuesto que entre el sistema pi y el sistema grado existe una equivalencia. La equivalencia es que un valor de pi, si yo quiero, puedo quitar inclusive este valor y decir que pi va a equivaler para nosotros a 180 grados. Esa es una equivalencia que tenemos nosotros para hacer la gráfica. Quiere decir que 2pi va a equivaler para nosotros a 360 grados. Fíjense que no estoy hablando ahorita de una vuelta en la circunferencia ni nada por el estilo. Ahora, para poder hacer la gráfica de la función seno y coseno, tomando un más, yo vengo y reescribo por acá la función y digo f de x igual al seno de x. Y voy a hallar su gráfica. La gráfica la vamos a hacer aquí a la derecha. Voy a trazar un eje que va a ser para nosotros el eje X. Voy a trazar otro eje aquí que para nosotros va a ser el eje Y. Y lo vamos a identificar. Aquí vamos a tener el eje Y y aquí vamos a tener el eje X. Y vamos a colocar de dos en dos los valores, pero los vamos a colocar en el sistema radián. Es decir, que si aquí yo coloco un valor y ese valor para mí es pi medio, el siguiente valor al sumarle pi medio me da como resultado pi. Y al sumarle pi con pi medio me da 3 pi medio. Y al sumarle 3 pi medios con pi medio me da 4 pi y eso me da como resultado 2 pi. Lo propio ocurre a la izquierda. En el centro sabemos que es 0. Cuando yo tomo dos valores de acá, esto es menos pi medio. Cuando tomo otro valor de acá, esto es menos pi. Cuando tomo otro valor acá, es menos 3 pi medio. Y cuando tomo otro valor acá, esto es menos 2 pi. Voy a establecer en el sistema, voy a bajar un poquito más esto aquí. Déjenme buscar la línea aquí. No me quedó muy derecha, pero no importa. Vamos a dejarla hasta allí. Y vamos a establecer de que el 1 va a estar aquí. Vamos a ponerlo aquí. Aquí va a estar el valor de 1. Y 3 rayitas abajo, 1, 2, 3, aquí, voy a tener el valor de menos 1. Entonces yo vengo y digo, voy a graficar primero a la función seno. Entonces voy a sustituir primero valores positivos. Y digo, f evaluado en 0 es igual al seno de 0. Quiere decir que eso me da 0. Y con eso yo construyo mi primer par ordenado, que es el 0, 0. Si yo veo eso, el 0, 0 está aquí, en el origen de coordenadas. Yo voy a tomar otro valor. El valor que viene es pi medio. Y si yo le aplico el seno a pi medio, eso me da como resultado 1. Quiere decir que consigo el par ordenado pi medio, 1. Si yo veo pi medio está aquí y 1 está aquí, quiere decir que la intersección de ellos dos me da este punto que está aquí. Ese es el punto que tiene coordenada pi medio. Si yo ahora voy a graficar el otro, que es pi, al sustituir la x por pi, me queda seno de pi y eso es 0. Quiere decir que yo obtengo otro par ordenado que es de la forma pi, 0. Ah, pero pi, 0 está aquí. De igual forma, yo tengo que ir sustituyendo otros valores. Lo voy a hacer aquí al ladito.
Entonces yo voy a sustituir ahora f evaluado ya no en pi, sino en 3pi medio. Y cuando yo evalúo en 3pi medio, al sustituir seno de 3pi medio, ese resultado me da -1. Quiere decir que la intersección de 3pi medio con -1 está precisamente aquí. Y por último, pero se pueden tomar más valores, yo voy a tomar a la función f, la voy a evaluar en 2pi, eso me da como resultado el seno de 2pi y eso es 0. Quiere decir que aquí obtengo el punto donde la x vale 2pi y la y vale 0. Si lo vemos en perspectiva, eso es aquí. Ahora, yo quiero trazar el gráfico de esa función. Si yo quiero trazar el gráfico de la función, como voy de izquierda a derecha, la gráfica sería una curva que sube, comienza a bajar, toca aquí y comienza a subir. Esto es parte de la función. Esta función que está en azul aquí es la función y que yo llamo seno de x. Ahora, todos estos cálculos que están aquí, uno los puede hacer con una calculadora. Voy a usar la calculadora que tiene mi computadora. Entonces, para eso yo voy a compartir con ustedes esta calculadora. Para poder usarla, una calculadora científica, tenemos que observar aquí, que estoy marcando, fíjense, y dice DEG. Si yo le doy clic arriba, aparece RAD, que ese es el sistema radián. Y si yo le digo clic, aparece GRAD, que es el sistema gradiente, o el sistema de grado. Si yo dejo acá, yo trabajo en grados. Y si hago aquí, trabajo en el sistema radián. El sistema gradiente no lo vamos a trabajar por ahora. Es decir, que vamos a trabajar aquí. Esta es la función seno. Pero como estoy trabajando en el sistema radián, yo tengo que trabajar con pi, que está aquí. Observemos que si yo coloco 0, que está aquí, y yo digo seno de 0, el resultado es 0. ¿Ok? Voy a borrar esto. Aquí aparece el historial, el seno de 0 igual a 0. Ahora voy a trabajar pi medio. Pi medio es pi, que es 3,14, que es equivalente a 180 grados, dividido por 2. Y eso me da como resultado 1, toda esta cifra que está aquí. Por supuesto que esos son 90 grados. Si yo le aplico el seno, el resultado es 1. Y me va apareciendo en el historial. Aquí está. El seno de esto es 1. Ahora voy a hacer el otro cálculo. Cuando vale pi, simplemente le digo seno y vemos que me da 0. Ahora voy a tomar el otro valor, que es ya no pi, sino que a pi le sumo pi medio y me queda 3pi medio. Quiere decir que yo 3 lo multiplico por pi y a ese resultado que me da, yo lo divido por 2. A ese 4.71, que es 3 por pi sobre 2, le aplico el seno. Y, perdón, ¿qué pasó aquí, Dios? Ah, ya. Le di a una tecla que no era. Pero no importa, lo podemos borrar. Voy a volver a repetir. 3 lo multiplico por pi, me da esto. Lo divido entre 2, me da esto. Y a ese resultado que yo tengo aquí le voy a aplicar el seno. Y fíjense que me da -1. Y ya por último, el último valor que yo voy a graficar es 2pi. Entonces digo 2 que multiplica a pi. Como pi es 3,14, el resultado que me da es 6,28. Cuando yo le aplico el seno a 2pi, eso me da 0. Y aquí yo voy obteniendo los pares ordenados. Esos pares ordenados son los que aparecen aquí, 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 respectivamente. Ya hice el seno.
Vamos a montar encima de este gráfico a la función coseno. Como ya sabemos cómo trabaja la calculadora, lo vamos a hacer un poco más rápido. Entonces, f de x va a ser igual al coseno de x. Lo voy a hacer en azul para diferenciarlo. Entonces voy a sustituir primero f de 0. Eso es coseno de 0 y eso me da 1. Yo obtengo el par ordenado 0 para x, 1 para y. Voy ahora con el valor de x igual a pi medio. Esto es el coseno de pi medio y eso me da 0. Con esto formo el par ordenado pi medio, 0. Vamos a construir aquí los otros valores. F, ahora lo voy a trabajar en pi. Quiere decir que si yo sustituyo el coseno de pi, esto me da como resultado menos 1 y yo obtengo el par ordenado pi que está en x y menos 1 que está en y. Luego utilizo f en 3 pi medio y eso es lo mismo que decir, perdón acá, el coseno de 3 pi medio. Cuando tengo coseno de 3 pi medio, eso me da 0. Formo el par ordenado 3 pi medio, 0. Y por último, f evaluado en 2pi, que hace que eso sea el coseno de 2pi, y eso me da como resultado 1. Quiere decir que formo el par ordenado 2pi, 1. Entonces, esta coordenada, esta coordenada, esta coordenada, esta coordenada y esta coordenada la vamos a graficar. 0, 1. Entonces buscamos ahora 0, 1, que sería aquí. Lo voy a hacer en verde. Entonces aquí coloco mi primer punto de la función coseno. El segundo punto, pi medio 0. Pi medio está aquí y 0 es altura 0, es aquí. El segundo punto, pi menos 1. Entonces cuando estoy en pi es menos 1 y menos 1 está aquí, mírenlo. Entonces coloco mi otro punto aquí. El otro punto, 3 pi medio me da 0. Entonces en 3 pi medio me da 0. Y por último, en 2 pi, que me da 1, que es aquí. Si yo voy a trazar entonces ahora la gráfica de la función, voy a trazarla aquí, ¿cierto? Pero la voy a trazar, vamos a trazarla en color rojo. Quiere decir que la función va por aquí, ya va. Discúlpeme, me fui, toqué algo que no era. Aquí vamos a quitar esta gráfica y vamos a hacerla así. Va por aquí, llega aquí, sube aquí y sigue para acá. Nosotros podemos observar claramente de que la gráfica en azul es igual al coseno de x. ¿Qué conclusiones podemos sacar nosotros de esto? Observemos que si nosotros vamos a hacer una línea aquí en la altura, esta altura que está aquí no pasa de 1. Y esta parte de abajo acá no pasa de menos 1. Es decir, que el rango, porque está en el eje y, está entre menos 1 y 1. Pero todos los valores de la función están en el eje x. Así que yo puedo concluir con lo que acabo de decir, que para la función coseno, yo puedo escribir que menos 1, ya un momentico, déjenme reactivar esto, que menos 1 va a ser menor o igual al seno de x menor o igual a 1, porque lo acabamos de ver. Y además de esto, punto y coma, menos 1 va a ser menor o igual que el coseno de x menor o igual que 1. Tanto esta expresión como esta expresión, que yo las voy a encerrar por aquí, en unos recuadros, se pueden resumir con un valor absoluto. Y si nosotros recordamos el valor absoluto, yo puedo decir que el seno de x en valor absoluto está acotado en 1. Y puedo decir lo mismo acá, que el valor absoluto del coseno de x está acotado en 1. Ya teniendo esto claro, entonces puedo decir que el dominio
para la función seno de x y la función coseno de x está definido desde menos infinito hasta infinito, o si ustedes prefieren decir, el conjunto de todos los números reales. Pero el rango de la función seno de x o coseno de x va a estar definido entre menos 1 y 1, y lo escribimos cerrado, que son estos dos valores que están acá. Las funciones seno y coseno presentan una propiedad. Entonces podemos decir que el seno y el coseno son funciones de periodo, vamos a decir así, de periodo 2π. Cuando digo de periodo 2π, es que cada vez que va de 0 a 2π y va a un valor más de pi, se sigue reproduciendo lo mismo. Se comporta de manera periódica. Y eso se puede ver claramente porque si yo, por ejemplo, yo al seno de x, yo le sumo el periodo 2π, eso me vuelve a dar el mismo seno de x. Y de igual forma, si yo tengo el coseno de x y yo le sumo 2π, que es el periodo, el resultado siempre va a ser el coseno de x. Es decir, es como si no se moviera la estructura. ¿Ok? Entonces, de aquí se desprenden otras funciones, como por ejemplo, una relación importante es la función que relaciona al seno y al coseno, la función tangente. Y la función tangente nosotros la vamos a abreviar como TG aplicado al ángulo X. Y va a ser el cociente entre el seno de X y el coseno de X. Es decir, que la tangente como tal es una función algebraica. Igualmente, la tangente presenta una periodicidad. Entonces yo puedo decir que la tangente de X sumándole 2π, que es el periodo, sigue siendo la tangente de X. Esto es bien importante a la hora de resolver ecuaciones, que las vamos a hacer mucho más adelante. Ahora, para conseguir el dominio de esta función, yo tengo que estudiar claramente esto. Pero eso tendría que ver de acuerdo a la función. Lo único que podemos decir es que la tangente se indefine cuando x es igual a pi medio. ¿Por qué? La razón. Porque el coseno de pi medio vale 0. Y la división por 0 no está definida. Por eso la tangente se indefine. Eso quiere decir que para valores de x que van a ser más o menos pi medio, la función no está definida. Más o menos 3 pi medio, la función no está definida. Y yo le puedo seguir sumando aquí para ver dónde es que se está indefiniendo. Ah, pero el rango sí lo puedo estudiar. Porque el rango, déjenme arreglar aquí porque el rango hay que escribirlo con R mayúscula. Pero el rango de la función tangente de x, ese sí está claro para estudiar, porque siempre va a estar definido entre menos infinito e infinito. ¿Que existen otras funciones? Sí, claro. Las otras funciones que existen
en las que nosotros conocemos como las cofunciones. Hay algunos libros que llaman estas cofunciones o recíprocas trigonométricas. Esas funciones recíprocas ya las conocemos nosotros por los cursos de cálculo, de matemática en media. La primera que yo tengo es la cosecante de x, que es la recíproca de 1 sobre el seno de x. La otra que yo conozco es la que es la secante de x, que es la recíproca de 1 sobre el coseno de x. Y la otra que yo conozco es la tangente de x, que es la recíproca de 1 sobre la tangente de x. Y estas son, para nuestro caso, las cofunciones. Pero estas cofunciones nosotros las vamos a estudiar fuertemente en la segunda unidad. Vamos a hacer la gráfica de todas estas funciones, seno, coseno y tangente, en GeoGebra. Para eso vamos a compartir una hojita de GeoGebra para ver cómo lo vamos a hacer. Yo me meto en la entrada, le doy clic para que se active la pantalla de entrada, el teclado de entrada. Como aquí no está descrita la función seno, me voy a f de x. Le digo f de x y le doy clic. Me aparece seno. Pero si ustedes ahora cuando le dan clic se van a la entrada, van a observar de que hay una advertencia. ¿Por qué? Porque hay que colocar la variable aquí. Me voy a 1, 2, 3 y la variable va a ser el ángulo x. Y aquí tengo la función seno, mírenla. Si nosotros vemos acá, f de x igual seno de x es lo que yo tengo acá, la gráfica que está en verde. Ahora, de igual forma, yo voy a meter mi otra función aquí. La otra función va a ser el coseno. Entonces yo digo, me voy a ABC. Perdón, me voy a f de x, busco el coseno, me voy a 1, 2, 3, le coloco el ángulo x y tengo la otra gráfica de la función. Y resulta que si nosotros vemos aquí, la otra gráfica de la función es la que está en rojo. Pero tenemos un inconveniente, miren acá. Que resulta que el eje X está en números y el que nosotros acabamos está en el sistema radial. Entonces debe haber alguna forma de cambiarlo. Entonces yo me voy con el mouse hasta el eje X. Le doy con el botón derecho, aparece vista gráfica, me voy a eje X aquí, a ver qué ocurre y no puedo conseguir la configuración. Aquí lo que me dice es que la configuración es 1 a 1. Configuración 1 a 1 quiere decir que la distancia de aquí hasta aquí es 1 y la distancia de aquí hasta aquí es 1. Entonces yo tengo que buscar otra forma de visualizar esa expresión. Entonces vamos a ver. Me voy aquí. Por aquí no lo puedo hacer tampoco. Vamos a opacar esto. Le voy a decir aquí, vamos a ver si me puede dar la apariencia. En la apariencia le voy a decir que me dé la vista. En la vista, pero es que ya tengo la vista gráfica aquí incluida. Debe haber otra forma de buscar la perspectiva. Vamos a ver aquí. Déjenme buscarlo. Damos Enter. Los ejes están aquí. Esta es la vista gráfica. Ah, ok, aquí está. Era así. Le damos vista gráfica. ¿Dónde está? Voy a volverlo a hacer. Estamos aquí, ¿no? Le digo vista gráfica. Me aparecen los ejes acá. Escojo el eje X.
y donde dice distancia le pongo clic. Cuando estoy aquí, despliego las instrucciones y digo que me la grafique de pi medio en pi medio. Y cierro. Eso se hace con la finalidad, miren, de que aparezca pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi, 5 pi medio. Si nosotros podemos observar aquí, yo esto lo puedo disminuir. Y si nosotros vemos, la función es continua. Es decir, que viene desde menos infinito, pasa por 0 y se va hasta infinito. Es decir, que el dominio de la función está bien definido acá. Una forma de nosotros poder considerar los puntos que están sobre la gráfica es si nosotros escogemos aquí un punto, lo podemos poner aquí. Y podemos poner otro punto por aquí. Y a esos puntos yo los puedo configurar. ¿Cómo se configuran? Botón derecho, propiedad, y le digo que me dé el nombre y el valor. Eso se hace con la finalidad de que el punto me lo esté dando cuando yo lo esté moviendo. De igual forma aquí me pongo en B, le digo propiedades y le digo que me dé el nombre y el valor. Y aparece la coordenada 1 y la coordenada 2. Aquí está. Fíjense que si yo me pongo en el centro, es el 0, 0, ¿cierto? Si yo me pongo aquí arribita, es pi medio, que es 3,14 dividido por 2, que sería una aproximación de esto, y la imagen que es 1, que es lo que yo tengo acá. Indudablemente que si yo llevo estos dos valores para acá, y yo les digo play a los dos, ellos me comienzan a dar los puntos que me describen la gráfica de la función. Pero bueno, eso es una animación que nosotros tenemos acá. Entonces, observen que la función que está en rojo, voy a ocultar la que está en azul, esta. La que está en rojo, que yo tengo acá, que es la función coseno, el máximo valor que toma arriba es 1 y el mínimo valor que toma abajo es menos 1. Y ese es el rango. Ahora voy a ocultar todo esto. Ocultado todo. Y voy a meter ahora aquí la función tangente. Nuevamente, me voy aquí, escribo función, escribo tangente, y después de que la tengo descrita aquí en el centro, yo tengo que ponerle aquí la variable x. Y aquí está. Esta es la función tangente, mírenla. La voy a disminuir. Y fíjense que hay saltos, ¿no? Y si ustedes ven, el rango que está con respecto al eje Y se va desde menos infinito a infinito para una o todas las gráficas. Y los saltos respectivos que se están presentando en los valores que no tomo, que es en pi medio, fíjense que aquí, y en 3 pi medio, y así sucesivamente. Volvamos a la hoja donde nosotros estamos describiendo nuestra clase. Ya teniendo claro esto, entonces continuamos y vemos otra parte de las funciones, que son las que nosotros vamos a denominar como las funciones exponenciales. Subrayamos. En las funciones exponenciales vamos a definirlo. Son funciones de la forma f de x igual a elevado a la x. Y esto lo voy a encerrar yo por aquí para que sepamos de qué se trata. Por supuesto, donde a, que es la base, es una constante
positiva. ¿Ok? Es una constante positiva. Ejemplos de estas funciones. Bueno, yo puedo tener, para ejemplificar las funciones, puedo tener la función f de x que sea igual a 2 elevado a la x. Pero también puedo tener la función f de x que sea igual a 1 sobre 2 elevado a la x. ¿Por qué hacemos esto? Porque tanto esta gráfica con esta gráfica son gráficas inversas una a la otra. Aquí podemos concluir en forma general que el dominio va a ser el conjunto de todos los números reales. Es decir, que es el intervalo que va desde menos infinito hasta infinito positivo. Y el rango, por supuesto, que es de esta función o todas las funciones de esta forma. Esto nunca me va a dar 0 y nunca me va a dar negativo. Quiere decir que el rango va a comenzar en 0 abierto y se va a ir hasta el infinito positivo. Vamos a hacer la gráfica de estas dos funciones para que se visualice. Nuevamente nos apoyamos en GeoGebra. Vamos a borrar esta expresión y le decimos uno nuevo. Le decimos no guardar. Y voy a escribir aquí la función 2 elevado a la x. Se hace así. Me voy a 1, 2, 3 y digo 2 elevado a la x. No tengo que escribir porque lo asume ya como la función f de x. Y si ustedes ven aquí claramente, yo puedo tomar esta estructura y decir que esto que está acá es la función 2 elevado a la x. Me voy a la entrada y voy a escribir la otra función. Para eso yo tengo que primero escribir un paréntesis y decir 1 dividido por 2. Me puedo poner afuera y le digo que me lo eleve al cuadrado. Ah, no, pero es que no es a la 2. Disculpen acá. Es elevado a la x. Y si nosotros podemos visualizar, la que está en moradito es la otra función que yo estoy haciendo. Es decir, esta que está acá. Entonces, aquí tengo la función en moradito, que es 1 sobre 2 a la x. Fíjense que en ningún momento pasa hacia la parte negativa. Quiere decir que el rango siempre va a ser de 0 hacia arriba. Y tanto la curva que es naranja como la curva que es morada jamás tocan al eje X, porque el eje X en todo caso aquí se está comportando de forma asintótica. ¿Ok? Quiere decir asintótico de que no va a tocar en ningún momento a esa función. Volvamos nuevamente a la pizarra donde nosotros hacemos nuestra clase. Me voy acá. Ya teniendo claro de la exponencial, vamos a estudiar otra función. Para eso voy a tomar otra hoja. La función que vamos a estudiar ahora va a ser las funciones logarítmicas. Acento en la I, logarítmicas. Y lo subrayamos. Por supuesto que tenemos que definirla, ¿no? Entonces uno dice, bueno, voy a seguir escribiendo en negro. Son funciones de la forma f de x igual. Entonces fíjense, voy a escribir LOG a x. A es la base y x es el valor que le estoy aplicando. ¿Ok? Entonces, uno lee esto, logaritmo en base a de x. Se lee logaritmo
en base a aplicado a X. Esa es la forma de leer esta estructura. Y nosotros podemos argumentar de que las funciones logarítmicas son las inversas de las exponenciales. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto? De esta manera, que es como uno lo analiza en media. Si yo tengo el logaritmo en base a aplicado a X igual a Y, yo puedo establecer aquí un sí y solo sí, la base, que es A, elevado a la Y, es igual a X. Y esta es la relación importante que se da entre la función logarítmica y la función exponencial. Por supuesto que si yo cambio aquí las letras, eso cambia. La mayoría de las veces la calculadora, el A, aparece como 10. Esa es la base que toman las calculadoras. Así que cada vez que nosotros vamos a calcular un logaritmo, el logaritmo que nosotros vamos a calcular está en esa base. De aquí nosotros podemos argumentar que el dominio de las funciones f de x, que son las funciones logarítmicas, siempre van a comenzar en 0 y se van a ir al infinito positivo. Y que el rango de las funciones logarítmicas, que yo las estoy llamando f de x, van a estar definidas en el intervalo menos infinito, coma infinito. Una forma de poder ver esto es haciendo las gráficas. Vamos a hacer varias gráficas en GeoGebra para que se pueda visualizar. ¿Ok? Vamos a compartir. Estamos aquí en GeoGebra. Como yo necesito hacer una gráfica nueva, entonces yo le voy a decir que me dé un nuevo gráfico y lo que está aquí no lo voy a guardar. Le digo no guardar para poder describir la gráfica aquí. Ahora, ¿cómo escribir el logaritmo? Fíjense que en el 1, 2, 3 no aparece en las instrucciones de esta tableta, de este tablero. Pero si yo me ubico acá, sí aparecen varios logaritmos. Normalmente, como les dije, esta es la base, el 10. Pero yo puedo cambiar la base. Entonces yo voy a colocar aquí logaritmo en base 10. Observen que en la parte superior de esto aparece aquí titilando porque falta colocar la variable. Nosotros sabemos que la variable es X. Y aquí se ve la función, obsérvenla. Ya tengo la función aquí. Si yo quiero meter otra función en otra base, yo me voy a la entrada, le digo función, le digo base, logaritmo en base, y fíjense que ahora el titileo está aquí. Me voy a 1, 2, 3 y le voy a escribir base 5. Y en el paréntesis dentro le voy a colocar la X. Me pongo fuera o dentro del gráfico y le doy clic. Y aquí me aparece la otra función. Por supuesto que yo puedo cambiar el color de las funciones para poder visualizar qué es lo que ocurre con ella. Voy a meter otra función aquí. Me voy a f de x, le digo logaritmo, le voy a colocar ahora base 2 y le digo que me lo aplique nuevamente en x. Y tengo otra gráfica. Todas son logaritmos. Luego me voy aquí. En esta vamos a hacer un logaritmo ahora en base 3. Le digo función, logaritmo, le pongo la base que es 3
y dentro del paréntesis coloco la variable x y me queda la otra función. Esto que están acá son las gráficas de todas las funciones. Yo me puedo colocar aquí encima de la que es color como morado, le doy con el botón derecho, le digo propiedades y le digo que me dé el nombre y el valor. Si le digo que me dé el nombre y el valor, aquí está, mírenla. Esa es la función en morado. Si yo quiero que me dé la otra, por ejemplo, esta que está aquí, yo le voy a decir que me dé en propiedades, que me dé el nombre y el valor, pero el color se lo voy a poner, vamos a dejarlo en marrón. Ok. Y me da el que es en marrón. Lo pongo por aquí. Ahora voy a coger esta que está aquí. Entonces me voy a colocar aquí, le voy a decir propiedades, le voy a decir ahora que me dé color rojo. Y le voy a decir que me dé el nombre y el valor. Y aquí está la otra. Ah, como que tomé la misma. Bueno, no importa. Voy a considerar esta que está aquí. Propiedades. Le voy a decir que me dé color azul. Y en básico, que me dé el nombre y el valor. Entonces aquí tengo la que es moradita, la que es roja, la que es azul, y las puedo identificar en esta expresión. Por supuesto que me falta una. Ya tengo la roja, la morada. ¿Cuál faltaría? Esta, la marrón. Pero la marrón ya la habíamos hecho. Bueno, no importa. Vamos a reclasificarla. Le digo que me dé el nombre y el valor. Y el color lo voy a poner verde. ¿Ok? Y aquí tengo la otra función. Obsérvenla. Hago esta. Y aquí están todas las funciones bien descritas. Todas estas son las funciones logarítmicas. Bueno, cabe señalar que para la próxima clase, porque lo vamos a dejar hasta aquí, nosotros vamos a seguir trabajando con la clasificación de las funciones. Pero en esta parte vamos a ver lo que se llaman las transformaciones de las funciones y la composición de las funciones. Quiero recordarle de que el libro que yo recomendé para hacer esta asignatura, esta rama, es el libro de James Stewart. Que ese libro es el de la 7ª edición. Que el libro se llama Cálculo de una variable. Yo no sé si en la biblioteca de la universidad está, pero yo les había indicado allá a la biblioteca de que lo tuvieran en digital. Si no lo tienen en digital, simplemente se meten en internet y escriben James Stewart, 7ª edición, cálculo de una variable, PDF, y escriben gratis o escriben free y ahí les va a aparecer. Pero con escribir simplemente gratis es más que suficiente. Y ahí les va a aparecer. Entonces, para poder entender un poco de lo que hicimos hoy, porque yo ya les dejé una lista de ejercicios, nos vamos a ir a la página 33, la sección 1.2, y van a ver y comenzar a estudiar la clasificación de los ejercicios. Sería bueno que se pusieran a ver por lo menos los ejercicios que están identificados desde el ejercicio 1, donde el ejercicio 1 hay muchos, hasta el ejercicio, por ejemplo, número 10. Yo me conformo con que se pongan a estudiar por ahora estos primeros ejercicios.
No son 10 ejercicios, hay muchos ejercicios, pero desde el 1 hasta el 10.